Espíritu Santo y a nosotros no imponemos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Todo el 29. Que os obtengáis de sacrificio a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Amén. Amén. Ya ustedes pueden ver que efectivamente lo que sucedió es que ya porque había una gran oposición, por eso que el título de la clase dice, el título, el intento de judaizar a los gentiles. Hechos 14, 26 a 27. 26 al 27 y Hechos 15. Pero voy a decir. Entonces, nosotros podemos ver aquí. Vamos a leer la introducción. Leyendo la introducción, no. Excelente idea. Claro. Y dice así: el estudio sincero de las Sagradas Escrituras nos lleva a la conclusión que la ley no tenía forma de vida, que Dios demanda de sus criaturas humanas. Por eso, al repasar toda la ley de Moisés, la sabiduría de Dios nos hace avanzar hacia un mejor acto, una mejor esperanza, y todo ello relacionado con un mejor sacrificio por los pecados. El Nuevo Testamento no solamente enseña que la ley y los profetas eran hasta Juan, Lucas 16:16, sino que todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. El apóstol de los gentiles dijo que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, cuando fue hecho por nosotros maldición. Gálatas 3, el día 13. Al atravesar la frontera entre la ley y la gracia, notamos que los gentiles fueron salvos por creer en Jesucristo. Y el Señor le concedió el Espíritu Santo tal como lo había dado a la iglesia judía al principio. Pero los prejuicios de los judíos más conservadores y de algunos de la secta de los fariseos que se habían convertido a Cristo emergieron para intentar judaizar a los gentiles. Esto quisieron imponer a los creyentes gentiles que, además de haber creído en Cristo, debían guardar las ordenanzas de la ley. Nuestro estudio trata el tema de la ofensiva judaizante a los gentiles y cómo la Iglesia, con la aprobación del Espíritu Santo, tomó una postura firme en defensa de la salvación por la fe. No solo fue la iglesia de Antioquía la que soportó esta batalla en contra de la libertad cristiana. Cuando el Evangelio llegó a la región de Galacia, también las iglesias gentiles allí fueron llamadas por los judaizantes a soltarse de la gracia de Dios. Pero debemos dar gracias a Dios que en sus planes respecto a los gentiles prevalecieron. Y hoy la iglesia gentiles, hay muchas iglesias gentiles, muchos lugares del mundo. Nosotros somos una parte de ellos. Nosotros somos parte de ellos. Entonces, hermanos, aquí nosotros vemos cómo esta persona, cómo la iglesia que se formó allá en Antioquía recibió toda esta persecución y todas estas cosas. Y tenemos que ir atrás hablar de que esta iglesia surgió cuando la persecución de Esteban se fueron muchos cristianos, pues no cristianos, pero no se les llamaba cristianos ni se entiende, pero sí muchos creyentes iban a diferentes regiones, escondiéndose, era una manera de esconderse, una manera de dispersaron. La persecución fue tan fuerte que ellos tuvieron que salir de Jerusalén, pero en Jerusalén permanecieron los discípulos, los 12 discípulos permanecieron en Jerusalén, ellos no se movieron de Jerusalén. Entonces, los que iban a diferentes regiones, ellos iban predicando
hablándole de la palabra de Dios a las personas que encontraban, le hablaban y le decían la grandeza y el poder del evangelio. Y entonces, ahí fue que vino a surgir la primera iglesia. Nótenme a eso, algunos, pero eso que iban caminando y eso no se atrevían como a predicarle a las demás personas, y nada más le hablaban por el Espíritu. Pero se levantaron unos no creyentes, eran de Chipre, de Cirene, y eso sí, hablaban a los griegos y a todos los que encontraban en el camino, le hablaban del poder del evangelio de Jesús. Y ahí realmente recibió la iglesia gentil, porque muchos de ellos se convirtieron y hubo como un avivamiento en ese momento. Luego, cuando ya ellos estaban establecidos en Antioquía, se estableció la primera iglesia gentil. Y fíjense que dice la Biblia que en Antioquía fue donde se le llamó a los discípulos por primera vez cristianos. Por primera vez se le llamó cristiano. Aquellas personas que estaban pues siguieron ahí, y más adelante, cuando ellos fueron que establecieron esa iglesia, ellos se reunían como toda la iglesia, ¿verdad? Se reunían y hablaban del poder de la gracia de Dios, oraban. Entonces, en Jerusalén, y eso llegó esa noticia, y en Jerusalén entonces enviaron a Bernabé hasta Antioquía. A ellos enviaron, Bernabé se convirtió en el líder, tenía mucha experiencia y eso. Y más adelante Bernabé entendió que debía mandar a buscar a Pablo. Y así mismo se mandó a buscar a Pablo, y Pablo y Bernabé se convirtieron en el dúo perfecto. Comenzaban orando, y más adelante, mientras se reunían, predicaban la palabra, hablaban del poder de Dios. En una mañana, y cuando ya estaba reunido en la iglesia, el Espíritu Santo bajó y le dijo que era necesario que Pablo y Bernabé salieran a la obra misionera, porque realmente el llamado de ellos era para la obra misionera, para que fueran a predicar la palabra en diferentes lugares. Y así lo hicieron, mandaron a la Biblia a Egipto, a Libia, a Pérez, a diferentes lugares, lo mandaron. Y ellos salieron en su primera obra misionera. En algunos lugares, el propósito de esa obra misionera era establecer iglesia donde quieran llegar, establecer iglesia, porque era la iglesia, el propósito. Y así lo hicieron. En algunos lugares lo pudieron, en otros no. En otros no pudieron porque la persecución fue tan fuerte que ellos no pudieron establecer iglesia, sino que lo dispersaban y lo llevaban hasta la aldea, lo apedreaban, hacían de todo lo que ellos saben, el vituperio y la humillación que esos discípulos recibieron. Y así sucesivamente. Entonces, luego ellos volvieron de ese viaje. Cuando volvieron de ese viaje, reunieron la iglesia y testificaron lo que el Señor había hecho, que el Espíritu Santo en algunos lugares sí le había abierto puertas para ellos establecer iglesia, pero que había otros lugares que no habían podido establecer por motivo de la persecución. Y así sucesivamente. Más adelante, como siempre hay problemas, se levantaron los judaizantes diciendo que todos esos gentiles que se habían convertido era necesario que ellos volvieran a establecer, a vivir los ritos de la ley y a circuncidarse, porque ellos tenían que circuncidarse, ellos tenían que vivir nuevamente bajo la ley. Cuando esto me regía, porque ¿cómo es posible que le digan a una persona que ella creyó en Jesucristo, que lo recibió? ¿Cómo es posible que se pueda decir que usted tiene que vivir bajo la ley nuevamente? Entonces esa gente se sintieron
Dice la Biblia que está perseguido. ¿Por qué? Porque después que ellos recibieron la gracia, están viviendo a la gracia y han recibido a Jesucristo. Entonces, ¿cómo es posible que vuelvan a caer? Que vuelvan a llegar a los ritos de la ley y que circuncidarse? Cuando Jesucristo le dijo que el hombre tenía que circuncidarse en el corazón, el hombre tenía que ser más humanitario, el hombre tenía que amar más a su prójimo, que tenía que ser compasivo con los demás. Esa era la verdadera circuncisión que él tenía para su pueblo. No como tienen a los ritos de la ley. Y ellos no podían entender, se lo explicaban y ellos no lo entendían. Ellos nunca pudieron entender que la ley nada más llegó hasta Jesucristo. Y para todo aquel que cree en Jesucristo no hay ley. No hay ley porque ya usted creyó. Ya usted se está rigiendo por la gracia, no por la ley. Y así ese problema. Amén. Gloria. Entonces enviaron dos discípulos, enviaron a Judas. No recuerdo el nombre de él. Lo enviaron para que fueran los consoladores, consolaran esa iglesia argentina, para que ellos le dieran aliento, para que ellos lo ayudaran. En medio de esa situación que estaban viviendo, eso era algo difícil. Porque usted acabado de salir por el día, entonces ve encontrar con la ayuda, porque está encontrando nuestro desayuno. Y eso llevó hasta esa situación. Entonces en Jerusalén, dice que cuando Jerusalén se supo eso, convocaron a Bernabé y a Pablo, que eran los líderes, para que fueran hasta allá. Y ellos fueron. Y en Jerusalén le recibieron los 12 apóstoles, porque los apóstoles no se habían movido de Jerusalén. Los apóstoles se habían quedado en Jerusalén desde que Jesús les dijo que ustedes me serán testigos en Samaria, en Jerusalén, y en toda la tierra. Cuando Jesús les dijo eso, ellos se quedaron definitivamente en Jerusalén. Entonces aquí lo recibieron los discípulos, los ancianos de la iglesia, y los mismos gentiles que estaban en la misma situación. Y cuando Pablo y Bernabé se reunieron con ellos, se levantaron Pedro, Jacobo, Bernabé y Pablo, y hablaron a la iglesia. Cada uno expresaron su criterio, su situación, por la que estaban atravesando, y que era necesario que llegaran a un acuerdo, porque no podía ser que le pusieran más carga a los gentiles. Si Dios se la quitó, ¿cómo el hombre la va a poner? Y así sucesivamente. Cuando llegaron ahí, se reunieron y ellos llegaron a Pablo, a Bernabé, ellos saben que le hablaron, y por el poder del Espíritu Santo, porque aún en Jerusalén era la iglesia amada, era la base de la iglesia, ahí estaban los 12 discípulos. Aún ahí los fariseos se levantaron también, y en la misma reunión los mismos fariseos dijeron que era necesario que los gentiles volvieran a guardar los ritos de la ley y a circuncidarse. O sea, que esos judaizantes, esos fariseos, en todos los lugares pensaban exactamente lo mismo. Ellos todos estaban pensando que era necesario que se circuncidaran y que volvieran a la tierra. No obstante a eso, Pablo, Bernabé y Pedro le hablaron. Ustedes saben lo elocuente de ese discurso de Pedro, porque no era una persona muy separada, todo el mundo lo escuchaba. Y así, ellos le hablaron. Y al ellos hablar, el Espíritu Santo tocó el corazón de aquella persona y ellos pudieron entender que realmente, si ya usted creyó en Jesucristo, si ya usted confesó a Jesucristo, ¿cómo es posible que aceptó y cómo es posible que venga otra cambiar de su doctrina? Porque para eso le dijimos al principio, era una doctrina de herejía,
a seguir un ejemplo de ello. Decirnos que venga alguien y nos diga, no, Jesucristo no es el Hijo de Dios. Si nosotros toda la vida hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios y la Biblia no lo dice. Entonces una persona que venga y nos diga que Jesucristo no es el Hijo de Dios, lo que nos está hablando es una herejía, una mentira. Y cuando se persiste en la herejía, cuando la gente insiste en eso, Señor, lo que está haciendo es desviando a la gente del camino, desviándolo por completo. Y eso hace que además de la persona rechaza, eso le crea malestar. Porque usted creyó algo, como otro le viene a decir, y usted lo ha leído, por lo menos nosotros que tenemos la palabra, lo leemos la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que alguien venga a decirnos a nosotros no? No, Jesucristo no es el Hijo de Dios. ¿Y quién le dio a ustedes que Jesucristo es el Hijo de Dios? Así siempre. Entonces, eso fue lo que ocurrió. Cuando ellos se levantaron, hablaron, que el pueblo le dijo, el Espíritu Santo dice, la Biblia no fue que lo tocó, que lo convenció, que realmente el que había creído en Jesucristo y que lo había aceptado, no tenía que lograr, no tenía que lograr guardar la fidelidad. Y así sucesivamente. Cuando ellos le hablaron, se convencieron. Entonces, tanto la iglesia de Jerusalén dijo que era necesario que hicieran como una especie de carta, hicieron una carta para enviarla a la iglesia de Antioquía, porque el primer inconveniente fue allá que se presentó.